Pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento del día en el que nos estés escuchando. Mi nombre es Guillermo Pacheco, soy psicólogo clínico y... Yo soy la psicóloga Mónica Cano, también soy psicóloga clínica. Y pues te damos la bienvenida a este podcast que se va a llamar Conversando con el Elefante. Este podcast de parte de nosotros, de parte de Clarian, en el que vamos a hablar sobre ciertos temas en los cuales tú también nos vas a orientar, nos vas a escribir en los comentarios sobre qué cosas te gustaría que habláramos desde la psicología, ahora sí que haciendo evidentes esos elefantes rosas en la habitación que muchas veces no los hacemos evidentes, desde ahí vamos a hablar. Sí, de todo aquello que o no sabemos que está ahí en ocasiones o sí sabemos que está, pero no lo queremos ver. Pero bueno, ya desde una perspectiva mucho más amena, mucho más clara y mucho más directa. Y justamente el día de hoy vamos a iniciar este primer video desde lo que es la psicología, desde lo que es la psicoterapia, desde lo que son los psicólogos. Exactamente. ¿Qué hace un psicólogo? ¿Qué es un psicólogo? ¿Qué hace un psicólogo? ¿Por qué ir con el psicólogo? Podríamos iniciar un poquito desde ahí. Y sobre todo importante tomar en cuenta, ¿qué hace un psicólogo? Ahí me gustaría preguntarte, Mónica, ¿qué hace un psicólogo? Yo quisiera empezar más que nada desde lo que nos llegan a decir primero. Normalmente cuando tenemos un paciente nuevo siempre les pregunto, en este caso, ¿has ido a terapia antes? ¿Qué has escuchado, no? ¿Y cuál es la creencia principalmente? Que con el psicólogo nada más llegas a hablar, llegas a desahogarte, te va a dar consejos, te va a decir qué hacer, pero realmente la labor que nosotros hacemos es mucho más profunda que eso. Y respondiendo a tu pregunta y un poquito ahí sí, de entrada lo que siempre les digo en la primera consulta, yo no vengo a dar consejos, a decirles qué hacer, todo lo contrario. Venir a terapia es de valientes. ¿Por qué es de valientes? Porque es confrontarnos con nosotros mismos y ahí sí, haciendo un poquito de alusión al nombre, pues también ver cuáles son todos nuestros elefantes rosas que no queremos ver o que no hemos identificado, dependiendo de cuál sea el caso. Que de hecho, perdón, ahí sí, eso es algo que normalmente llegan las personas, o sea, en la primera sesión, eso siempre, inclusive desde las llamadas, me ha tocado los papás, incluso los hijos, claro. Sobre todo también cuando son temas de pareja, pero cañoncísimo, me toca muchísimo escuchar la siguiente frase: vamos a ir porque necesitamos que alguien nos diga quién está en lo correcto. ¿Quién está bien y quién está mal? Y ahí es donde, desde ahí tenemos que iniciar. Híjole, es que el psicólogo no hace eso. Eso, o porque mi hijo está mal y no me está gustando, tiene que cambiar. Normalmente, y aquí sí como alerta roja para nosotros, es porque el otro está mal, el que van a mandar a terapia con nosotros porque está mal. Y pues no necesariamente. Entonces ya desde ahí empezamos mal. No venimos realmente a corregir a las personas, a cambiarlos para beneficio ajeno, sino más bien velamos por el beneficio de la persona que llega a nuestro consultorio. Desde ahí venimos entonces, porque el psicólogo es entonces la persona como tal que se dedica a estudiar la conducta humana, es la persona que se dedica a identificar los patrones de conducta, de pensamiento, de emociones que la persona está llevando a su vida y que en muchas ocasiones están siendo disfuncionales, no le están funcionando para su vida. Y sobre todo un punto bien interesante, también tenemos que ir identificando en qué momento sí. Porque, ojo, todas las conductas, importante tomar en cuenta, ninguna conducta es negativa, ninguna conducta es mala. Las conductas son funcionales o disfuncionales. Por ende, si yo en su momento comencé a llorar por todo, es porque en algún momento me funcionó. Si yo en algún momento comencé a ser iracundo, es porque en algún momento me funcionó. Si yo comencé a reclamarle a todo mundo y todo mundo me decía, se quedaba callado, es porque eso me funcionaba. Y desde ahí tenemos que ir identificando. ¿Cuándo venimos a terapia entonces? Cuando ya no. De hecho, ahí más bien voy a clarificar un poquito. Un profesor nos decía, toda conducta es funcional.
Sin embargo, el que sea sano o que realmente nos ayude esa conducta es muy distinto. Sí, claro. Y esa es nuestra labor, precisamente, ir identificando, y es un análisis súper constante, porque sí, a lo mejor y pareciera de repente que el paciente llega y nada más habla y se desahoga, pero nosotros estamos analizando e identificando estos patrones de conducta constantemente para ver qué sí funciona y qué no funciona. Desde ahí podemos partir a un siguiente punto, de hecho, qué terapia manejamos nosotros, porque existen diferentes tipos de terapia. Nosotros trabajamos con lo que es la terapia cognitivo-conductual, y donde precisamente vamos a identificar estas conductas y estos pensamientos que pudieran estar siendo disfuncionales para modificarlos por otros más funcionales. Ya desde ahí partimos. Obviamente suena muy sencillo, pero ya en la práctica es otro tema, justamente. Exactamente. Y que de hecho es otra cosa que vienen muchas veces los pacientes, llegan y nos dicen, está bien o está mal que haga algo. Y desde este tipo de terapia que nosotros trabajamos, de hecho es donde regresamos al punto, tenemos que identificar, no está ni bien ni mal que lo hagas. Lo que tenemos que identificar es qué consecuencias te está trayendo. Si te está funcionando, si ¿no? te está funcionando o no. Qué emociones, qué pensamientos te está trayendo. Porque al final del día, justamente eso es lo que a lo mejor quieres cambiar. Y está cañón, porque justamente lo que nos empieza a decir esto desde la terapia, y sobre todo desde las terapias individuales, es yo no tengo a tu papá, yo no tengo a tu mamá, yo no tengo a tu hermano, yo no tengo a los demás aquí, yo te tengo a ti aquí. Exacto. Por ende, en quien tenemos que trabajar es en ti, no con los demás. Si bien los podemos atraer a cierto cambio, podemos hacerles bajo ciertas notar, circunstancias. Claro, sí. Y bajo ciertas circunstancias tenemos que hacer notar que a lo mejor sí necesitamos el apoyo de los demás. Al final del día, a quien tenemos aquí es a ti. Por ende, tenemos que ver para qué te funciona lo que está ocurriendo. Y entonces es otro de los puntos. Regresamos a lo que muchas veces llegan a preguntarnos. O bueno, más que pregunta, a comentarnos. Necesito que me dé unos consejos porque no sé qué hacer. Y ojo, otra red flag, el psicólogo que te da consejos, que llegas con él y todas las sesiones es yo te aconsejo, que yo te digo que hagas esto, probablemente no sea por ahí. ¿Por qué? Porque muchas veces, y sobre todo inicio desde esta frase, necesito que me des un consejo porque no sé qué hacer. Ya en ese momento los pacientes en muy buena medida con esta frase lo que te dicen es, yo no sé, tú dime, porque necesito que tú tengas cierta responsabilidad en esto. Claro. Y es otro punto bien importante de la terapia. La responsabilidad de la terapia en muy buena medida es del propio paciente. Las tareas y sobre todo las acciones son del propio paciente. Y es ahí donde nuevamente visualizar ese elefante. ¿Cuál es el elefante rosa de esa conversación? Es el querernos deshacer de la responsabilidad normalmente. Este es otro punto con el que trabajamos también muchísimo y que tenemos que identificarlo y ser muy cuidadosos. Y por eso, ¿qué hacemos también nosotros? Identificar estos patrones de conducta, el depositar la responsabilidad en alguien más, pero también tenemos que tener mucho cuidado nosotros en no engancharnos, en no caer en este patrón de conducta también. Y es ahí donde nos toca visualizarlo y por eso repito, venir a terapia es de valientes. Sí, de hecho, eso es algo que yo siempre comento con mis pacientes cuando ya muchas veces estamos terminando los procesos dentro de la última sesión. Casi siempre les digo lo mismo. Cada uno de mis pacientes se lleva en gran medida un poco de mi gratitud inicialmente, pero en un segundo punto se llevan mucha de mi admiración. Porque a la terapia muchas veces se viene a ser confrontado consigo mismo y a ser confrontado con nuestras propias emociones. Y sobre todo es un tema bien complejo porque es donde decimos cómo puedo yo confrontarme a mí mismo, cómo puedo yo estar en contra de mí mismo. Y ojo, este es un punto también a tomar en cuenta. Otra parte del... otro elefante que tenemos que hacer notar, nosotros dentro de las sesiones en muchas ocasiones trabajamos en confrontar, pero la intención con confrontar no es ponerte en contra de ti mismo. La intención con confrontarte es ponerte a tu favor, notar qué es lo que sí te conviene hacer, qué es lo que sí deberías hacer. El darte cuenta. El darte cuenta, el amiga date cuenta. Básicamente, efectivamente. Sí, el amiga date cuenta.
Obviamente nosotros somos esa amiga, date cuenta, Sí. pero ahí sí, con mucha cautela, con mucho profesionalismo, por supuesto, porque exactamente es visualizar esta parte que pues no has querido ver o no has sabido realmente, porque nadie nos enseña. También algo que yo siempre les digo, y es ahí donde hay que ser muy realistas, el hecho de que, digo, por muy profesionales que podamos ser nosotros, pues también tenemos una vida y son cosas que pues también nos pasan y a veces incluso nosotros tenemos nuestros propios elefantes. Exactamente. Y de hecho en muchas ocasiones también por esa misma razón necesitamos nosotros mismos ir a terapia porque traemos el síndrome de burnout, traemos las emociones a todo lo que da, inclusive nos proyectamos en ocasiones con algunos pacientes y es importante tomar en cuenta que efectivamente eso pasa, eso ocurre y que en muchas ocasiones tenemos que inclusive utilizar eso para poder trabajar con el mismo paciente. Efectivamente, sí tenemos que también, ¿qué más hace el psicólogo? Nosotros mismos, confrontarnos con nosotros mismos, me está moviendo esta conversación, me está moviendo este paciente con su tema, me está moviendo, entonces ahí es donde también nosotros, ahí sí es un ejercicio diario, sobre todo cuando estabas trabajando en consulta con nosotros mismos. Y sobre todo, perdón, ahí sí, muchas veces nos pasa en esta parte de la proyección, o por lo menos a mí me ha pasado, no sé tanto a ti, ya me dirás, a mí me ha pasado inclusive que tengo pacientes que me dicen, es que ya estoy en un punto en el cual tengo estas emociones que ya me dicen, ya no quiero que seas mi psicólogo, ya quiero que seas mi amigo, casi, casi. Y es donde muchas veces uno mismo dice, me encantaría ser tu amigo, neta, me caes muy bien. Pero no puede. Pero no se puede porque realmente hay un tema ahí donde nosotros tenemos que hacer notar muchísimo que de verdad tenemos que actuar profesionalmente, tenemos que poner esos lineamientos y sobre todo que es porque es parte de ese mismo proceso terapéutico y muchas veces también tenemos que ir identificando pues qué es lo que estamos reflejando y qué nos están reflejando los pacientes para poderlo ir trabajando. Ojo, porque entonces entramos en otro punto que es el de las red flags y que es cuando el psicólogo se convierte en tu amigo. Exactamente. Y es un punto importante porque tenemos que ir evitando en muchas ocasiones esto. Exactamente. Y ahí sí, para resumir un poquito con este primer punto que vamos abordando, pues, ¿qué hace un psicólogo? Nosotros vamos a estar analizando constantemente toda esta información que ustedes nos traigan para ir identificando nuevamente estos patrones de conducta, pero donde también, aparte de reflejarlos, de confrontarlos, de señalarles qué funciona, qué no funciona, también va a ser brindarles a ustedes las herramientas para poder manejar este tipo de situaciones. No es nada más por eso me desahogo, sino es un trabajo constante. Igual un profesor nos decía, es un entrenamiento todos los días. Por ejemplo, el aprender a manejar las emociones es súper complicado y bueno, algo que he notado mucho, que muchos problemas pues parten ahí de un mal manejo emocional, que esto pues nos da por otro podcast en otro momento sobre el tema cultural con las emociones, no me voy a ir de lleno con ese tema, pero bueno, vamos a trabajar precisamente en darles esas herramientas que nadie nos enseñó y que esto debería de ser precisamente desde el kinder que nos enseñan. Ahorita afortunadamente ya está mucho más visualizado, la pandemia nos ayudó mucho con eso, pero pues es una realidad de que nos faltan herramientas todavía. Esa es la parte entonces también de emociones, pero ojo, regresando un poquito también al tema de psicología, entonces también viene una pregunta, pues entonces ya me están hablando de esas green flags, ya me están hablando de esas red flags, ya me están hablando de todo eso que pues tengo que tomar en cuenta. Pero, por ejemplo, yo quisiera tomar una terapia. ¿Con quién tendría que ir? ¿Con qué psicólogo? ¿Cómo le hacemos? ¿Todos los psicólogos son iguales? ¿No son iguales? ¿Todos los psicólogos trabajan lo mismo o no? Y justamente ahí es donde viene este punto. ¿Qué psicólogo me conviene? Antes de empezar con esto de qué tipo de terapias y demás, sí quiero mencionar algo. El psicólogo es como los zapatos. ¿Te embona o no te embonan los zapatos? Punto. Claro. Tiene que ser una persona con la que te sientas cómoda o cómodo, ahí sí, que te inspire esta confianza. Y bueno, ya de ahí podemos partir ya con otros puntos. Una vez, de hecho, revisando precisamente en Instagram me salió un post de te recomiendo a tal psicólogo porque no te va a juzgar. Y a ver, ahí ya de entrada
esto es el psicólogo que te juzgue, ya estamos mal. Por eso insisto, es el escoger un psicólogo es como los zapatos. ¿Me quedó? No me quedó. Exactamente. Entonces, desde ahí empezamos. ¿Qué psicólogo me conviene? Para empezar, con el que te sientas cómodo. De entrada. Así, de entrada, con el que te sientas cómodo, ese es el que te conviene. Número 2, yo ahí inclusive me metería esa parte de, aparte de que te sientas cómodo, ese con el que eventualmente tú sepas que no está poniendo sus juicios en ti. Es decir, no te está metiendo su religión, no te está metiendo sus creencias, no te está diciendo es que como tú eres de, no sé, te voy a poner cualquier ejemplo porque sí me ha pasado, tengo pacientes que están en San Diego o inclusive he atendido a unos en Australia, es como de, no, pues es que tú porque eres de México, o sea, sí está bien, pero aguántame. O sea, el tema es también, si bien hay un tema cultural, o sea, independientemente del tema cultural, tenemos que trabajar las emociones y las emociones se trabajan de cierta manera. Tenemos que ser muy objetivos. Exactamente. El psicólogo con el que estés tiene que tener esta objetividad precisamente para poder poner de lado sus creencias, sus juicios y poder trabajar contigo. Entonces, porque también eso es algo que ha pasado, me ha tocado mucho de escuchar de pacientes con malas experiencias, es que el psicólogo o la psicóloga era súper religioso y pues sí, me decía de que tenía que ir a la iglesia, ¿no? Por dar un ejemplo, eso entre muchas otras cosas. Entonces, no necesariamente. Este es un punto súper importante también de la objetividad y también parte de la chamba que hacemos. Y entonces viene también un punto a tomar en cuenta, aparte de qué psicólogo me conviene, el que ahora sí que, como decíamos, como los zapatos, es cómo saber si ese psicólogo con el que te sientes bien realmente, vamos a ponerle un adjetivo, realmente es bueno. Esto es mucho más sencillo, consideraría yo, de identificar, y ese punto es básicamente identificar las credenciales. ¿Qué estudió? ¿Dónde estudió? Si tiene cursos, si tiene diplomados, si tiene maestría, si tiene su experiencia, exactamente. Es un punto importantísimo porque muchas veces me ha tocado, y sobre todo dentro de esa primera sesión donde nosotros identificamos, ya había sido alguna vez con psicólogo, te dicen que sí. Y cuando empiezas a ver la experiencia de realmente fuiste con el psicólogo, fuiste con un coach, fuiste con lo que tú me digas, con un entrenador que se dice ser psicólogo, y cuando inclusive le preguntas, ¿ya has vuelto a ir? Sí. ¿Le pediste sus credenciales? Sí. ¿Te las dio? No. Y me ha tocado justamente escuchar esto, y es donde nosotros tenemos que tomar mucho en cuenta. Es completamente válido que tú le pidas sus credenciales a tu psicólogo. Es completamente válido que tú digas dónde estudiaste, qué estudiaste y qué te tiene en esta preparación para decir si me puedes ayudar a mí. Y ahí también muy importante, desde la licenciatura en psicología, porque muchas de las veces, y ahí es donde también viene esta parte de la mala praxis, porque consideran luego que con un diplomado pues ya estoy listo, y no es cierto. Realmente estudiamos muchas más cosas de lo que se imaginan, no solo es el dar terapia, sino más bien desde el cerebro, cómo funciona el cerebro, sí, diferentes teorías psicológicas. Perdón, ahorita es tanto sí, que de repente me bloqueo, ¿no? Sí. Pero a lo que me refiero no es nada más un cursito para dar terapia. No, esto es mucho más complejo de lo que se imaginan, y todo lo que tenemos que estar evaluando en el momento de una sesión. Y viene otro punto, que no esperar también de los psicólogos. Ojo, me ha tocado mucho tanto verlo como como inclusive pues que vengan y me lo comenten en Instagram, estas redes sociales y demás. Me ha tocado mucho ver soy psicólogo de niños, soy psicólogo infantil, soy todólogos. Exactamente, los todólogos. Soy psicólogo infantil, soy psicólogo de adolescentes, soy psicólogo de adultos, soy psicólogo de pareja, soy psicólogo de familia, soy psicólogo de no sé qué tantas cosas. Y ahí siempre, la verdad es que yo les menciono a mis pacientes, ojo, los todólogos generalmente terminan siendo nadálogos. ¿Qué significa esto? Tienen ciertas bases de algunas cosas,
conocen algunas cosas, se dan cuenta de algunas cosas y tienen ciertos criterios sobre algunas cosas, pero de ahí a saber dar terapia sobre eso son cosas completamente diferentes. Por esa misma razón hay gente que se especializa en niños, en adolescentes, en adultos, en parejas, en familias y demás. De hecho, ahí como dato curioso, algo que hacemos nosotros en Clarian, cuando recibimos la llamada, precisamente muchas de las veces es, bueno, más bien, siempre les preguntamos cuál es el motivo de consulta, sin entrar en detalles, porque luego suelen ser cosas muy personales, pero sí de manera muy general, intentando clarificar un poquito cuál es el problema precisamente porque pues hay temas que pues no estamos capacitados para tratar. O que tú como, o sea, la psicóloga Mónica puede resolverlo, o el psicólogo Guillermo puede resolverlo, o cualquier otro psicólogo que también está en nuestro equipo puede resolverlo. A lo mejor tenemos una colega que trabaja con adolescentes o que trabaja con parejas o con familias como tal. Entonces hay muchas ocasiones en las cuales nosotros sabemos que no podemos trabajar con eso porque no estamos como tal capacitados para ello, porque nosotros nos hemos ido a una línea exactamente, y que nosotros tenemos que reconocer que justamente nosotros no podemos trabajarlo, sino que tiene que ser alguien más, y por esa misma razón también hemos incluido a estas personas en nuestro equipo. Y también muchas de las veces nos toca rechazar ciertos pacientes, y ahí sí canalizarlos con algún otro colega, aunque no sea aquí mismo con nosotros. Digo, esta parte ahí sí intentamos ser lo más éticos posibles, más bien, somos éticos, somos éticos. Ahora sí que sí. Pero pues sí, tenemos que reconocerlo, a veces esto no es del agrado, ¿no? Pero sobre todo con el paciente, es que me recomendaron contigo, o sea, sí, pero digo, ya obteniendo un poquito más de esta información, pues ahí es donde yo te tengo que decir, esto sí puedo, esto no puedo, ¿no? Es que a fuerzas quería que fuera contigo, perdón, pero no puedo, ¿no? Regresamos a un elefante, muchas veces nos cuesta rechazar pacientes, y de hecho muchas veces al costarnos rechazar pacientes tenemos malas experiencias con los mismos. Exacto. Me ha tocado inclusive escuchar a pacientes que me dicen, habló en la sesión, me atendió a mí, atendió a mi esposa, nos atendió al mismo tiempo, nos atendió por separado, nos atendió así, nos atendió asado, me contó todo lo de mi esposa, y a mi esposa le contó todo lo mío, y eso es una mala praxis, pero cañoncísima, porque estamos metiendo de chile, de mole, de dulce, de rajas y de todo dentro de la sesión, y justamente por esta parte de no saber cómo manejarlo y de aceptar los casos que realmente no sabemos y no deberíamos aceptar. Por supuesto. Y es justamente un punto ahí a tomar en cuenta, porque ahí eso es donde normalmente menciono. Este tipo de casos es donde nosotros tenemos que ir trabajando con la mala experiencia que existe sobre la psicología. Y muchas veces por esa misma razón es que la gente se discierne de la psicología, discierne de la terapia, y termina diciendo, yo lo hago por mi propia cuenta. Ahora sí que para eso, pues sí, tienen toda la razón, pues para eso ni siquiera me meto ahí. Claro, por supuesto. Pero ahora sí que, como diría la expresión, todo mundo habla como le va en la feria. Sí, de hecho normalmente, y ahí sí, siempre en la primera sesión siempre les pregunto si han tenido buenas o malas experiencias, no como morbo ni como balconeo ni nada por el estilo, pero precisamente porque parte de nuestro objetivo como desde Clarian más que nada es clarificar qué sí es psicología, qué no, y bueno, quitar todas estas malas experiencias, básicamente. Viene también la parte de estigmas. También. ¿Cuántos estigmas, no? Completamente. El quien va al psicólogo está loco. Ese es el primero. Ese es el primero. Sí. Y no, para nada. Tenemos que ser muy conscientes de nosotros mismos, de cuando un problema ya nos está rebasando y cuando necesitamos ayuda. Sin embargo, y esto también nos da para otro podcast, ahí lo voy a andar haciendo mi listita, pero esto también es muy cultural. Definitivamente, o sea, esta parte cultural donde pues se nos enseña que debemos de ser fuertes ante cualquier situación, y pues realmente no. Me duele la panza, pues me tomo el medicamento, ¿no? Voy con el médico correspondiente, y muchas de las veces por aferrarnos a no ir con el especialista o saltarme el proceso tal cual. O el miedo. Porque muchas veces el miedo es, o sea, y por ejemplo con esto de los especialistas, el miedo muchas veces
es a saber que existe algo que tengo que cambiar y que tengo que modificar. Porque, por ejemplo, es como cuando vas al médico, cuando no quieres ir al médico más bien porque te tienes que hacer estudios, y siempre, o más bien nunca nos hacemos estudios y es ¿cómo te sientes? Bien, todo perfecto, todo súper bien. Pero resulta ser que no es cierto. ¿Por qué? Porque no te has hecho estudios, porque no has ido al médico, porque no. Y entonces tienes el dolorcito de estómago, el dolor de pie, siempre tienes que estarte acomodando, que no sé qué, que a mí me pasa también bastante. Tienes que estar haciendo circo, maroma y teatro, tienes que estarte automedicando inclusive. ¿Por qué? Por el miedo a que vayas con el doctor, vayas con el médico, vayas con el fisio y te diga que tienes que hacer cambios a los cuales no estás dispuesto todavía. Es que no estoy dispuesto a dejar el café. La Coca-Cola, sí. ¿no? Se siente horrible, me ha pasado, ¿no? Pero, pues bueno, digo, queremos una vida plena, que realmente eso es a lo que le tiramos, que vivan ustedes una vida plena, digna de vivir y disfrutable. Exacto. Pues bueno, sí tenemos que hacer algunos cambios que pues en ocasiones definitivamente pues no son agradables, pero otro problema que también tenemos y ahí sí, y otra cosa que esperar precisamente de la terapia, ojo, esto no se resuelve en una sesión. Bueno, otro de los mitos ahí de la terapia, efectivamente. Esto no se resuelve en una sesión, esto es un proceso, esto es un tratamiento, así como, ok, pues quiero volver a tomar Coca-Cola, pues bueno, primero me tengo que tratar y ahí fortalecerme para poder volver a ingerir Coca-Cola, pero pues bueno, no va a ser de la noche a la mañana. Y básicamente eso también. Te interrumpo rapidísimo. Dime. O saber que tienes que dejar la Coca-Cola. Es cierto. También esa es otra. Y hacerse a la idea de que tienes que dejarla. Exactamente. Entonces, ahí de la misma forma nosotros, de forma obviamente muy precisa, muy suavecito, dependiendo de la situación igual, es donde nosotros les vamos a ir visualizando pues esa parte, ¿no? Y es ahí donde viene otro punto también a tomar en cuenta, clarificar, qué debemos esperar de la terapia como tal. Ahora, ya es como la parte inicial, que esperar con el psicólogo, un poquito de red flags, un poquito de green flags y demás, sí, pero ya una vez que estás dentro del proceso de terapia, pues, ¿qué también debes esperar? Y ahí es donde yo normalmente, algo que les menciono siempre desde la primera sesión a mis pacientes, es la parte del compromiso, yo me comprometo completamente al propio proceso y a trabajar en todos los cambios que se tienen que ir realizando. Sin embargo, yo puedo llegar tan lejos como tú me lo permitas. La parte del compromiso viene en ambas vías. Por ende, algo que debemos buscar dentro de la terapia muchísimo es a comprometernos a ella, porque tenemos que hacer modificaciones. Ahora sí que, perdón, ahí sí voy a parafrasear un poquito, pero se dice por ahí coloquialmente que Einstein definía la locura, con otras palabras, pero definía la locura haciendo lo mismo una y otra vez, esperando un resultado diferente. Entonces, claro, ahí sí es, desde la terapia, es saber que tenemos que hacer las cosas diferente a como las estamos haciendo actualmente. Entonces, claro, desde ahí, algo que debemos buscar en la terapia es hacer las cosas diferente. Y ahí es donde viene el tipo de terapia que nosotros trabajamos, por ejemplo. Es la parte de lo que tiene que modificarse es el pensamiento, lo que tiene que modificarse es la conducta, lo que tiene que modificarse es ¿qué? Es la relación tal vez que tengo con la otra persona, es modificarla. ¿Qué es lo que tengo que cambiar? Y justamente ahí es donde nosotros tenemos que tomar en cuenta. ¿Qué debemos buscar en la terapia? Cambio, simplemente cambio. Y ese es, y perdón, ahí nada más, ya monopolicé el micrófono, perdón. Pero, y ahí es donde siempre digo con mis pacientes que muchas veces llegan y les pregunto, ¿cómo nos fue en esta semana? Y me dicen, ¿mal? Les digo, perfecto, muy bien. Claro. Hasta se casi como, ¿por qué? Claro. Y es donde les digo, pues porque entonces nos podemos ir identificando qué hiciste de la misma manera que te fue peor, o qué hiciste de una manera diferente que te fue peor, y entonces eso es lo que tenemos que modificar. Exactamente. Pues te quedas igual. Yo no tengo idea de qué es lo que hiciste para cambiar o no cambiar. Si te quedas igual, a mí no me sirve que te quedes igual, porque no tengo idea de por dónde ir. Exactamente, de hecho precisamente es eso, ¿no? Muchas de las veces, y ahí sí que esperar de la terapia,
yo siempre les pregunto al final de la sesión, ¿cómo te sientes? Y normalmente me responden, meh. Yo le digo, no te sientes bien, ¿verdad? Y es como, no siempre vamos a salir sintiéndonos bien porque pues precisamente como llegamos a darnos cuenta, pues ahí sí a veces es duro lo que podemos llegar a encontrar. Vernos al espejo ya sin tapujos, completamente desnudos, es fuerte en ocasiones. Entonces, ¿qué esperar de la terapia? Que no todas las sesiones van a ser agradables, hay unas que van a ser muy amenas, hay unas que no tanto, lo que yo siempre les digo igual, ¿no? Van a haber veces donde no vas a querer venir a terapia, es normal, sobre todo cuando empezamos a abordar ya los temas delicados, que si te pido, por favor, compártemelo, porque ahí sí nosotros vamos identificando pues dónde están los puntos delicados, con qué temas nos vamos más despacio, qué se tiene que trabajar, qué no. Entonces, ¿qué esperar de la terapia? ¿Qué esperar de, voy a salir de ahí sintiéndome maravilloso? Ojalá tuviéramos la pastillita mágica. Ojalá. Una vez le decía a una paciente, ojalá fuéramos como los de Hombres de Negro con nuestro aparatito para borrar la memoria. Sí. Ya seamos millonarios con eso, con el flash, pero no. Esto por eso es un proceso que no va a quedar en una sesión. Hay ocasiones que la primera sesión no te va a dar tiempo de contar toda tu historia y a lo mejor, y también algo que les digo, a lo mejor y sientes que no te digo nada o no te digo mucho más bien, es normal. ¿Por qué? Porque pues primero necesito empaparme bien de qué es lo que está pasando, cuál es el verdadero problema y con ello ir definiendo líneas de trabajo. Sí, claro, completamente. Y entonces también es donde nosotros tenemos que ir identificando que no hay una sola forma, una sola opción, un solo algo para resolver este tema, sino que hay diferentes opciones. Una es la modificación, otra es la aceptación, otra es el cambio a lo mejor de pensamiento, lo que tú me digas, pero que nosotros tenemos que ir identificando cuál es la opción que a ti te funciona y la opción que tú necesitas. Y entonces es donde viene justamente también el punto de cómo entonces se ve una salud mental sana, valga la redundancia. ¿Cómo lo vemos? Ahí yo te voy a hacer una acotación ahí muy importante, porque eso no los dije, me lo dijeron mucho en un curso que tomé. Normalmente entendemos que la salud mental siempre estamos felices, siempre estamos alegres, pero a ver, seamos muy realistas. La vida no es alegre todo el tiempo, entonces estas altas y bajas son parte de, y también habla de una salud mental buena, por así decirlo. ¿A qué me refiero? Donde también tenemos que ir integrando tanto los momentos malos, así como sencillamente hacemos con los buenos, pero que es lo importante es saber manejarlos. Saber o poder manejarlos y que no nos desborden. Entonces, esa persona que pues podemos ver todo el tiempo súper feliz y normalmente es lo que nos venden, o sea, si salimos tantito a la calle vamos a ver publicidad de gente alegre y que todos están bien y demás, claro que... Ni siquiera tenemos que salir afuera, en el mismo, en las ni redes siquiera sociales. Tenemos que salir, sí, en las redes sociales, en Instagram, en todos lados. Todos proyectamos nuestra mejor faceta de nuestras vidas. Claro que cuando nos empezamos a sentir mal, pues ahí sí es como el que estoy mal, soy yo, entonces ya estoy enfermo, ya la regué, ya esto, no, a ver, esto es parte de la vida y algo que pues a ver, debes de buscar ya, dependiendo de la situación, ayuda para aprender a manejarlo, pero no podemos dividir simplemente entre bueno y malo, porque realmente las variantes son demasiadas, o sea, hay muchos cabos sueltos y porque a lo mejor, no sé, me ponga yo depre porque tuve una pérdida, pues no significa de que yo ya esté mal, es un proceso por el cual estoy pasando. Sí, claro. Y insisto, también el reconocerlo y el trabajarlo habla de una buena salud mental. Claro, completamente, y sobre todo, ahí sí es lo que siempre digo, a ver, por ejemplo, con el tema de la pérdida. Digo, no me voy a meter a ese tema, pero nada más lo voy a ocupar. Sí, lo voy a ocupar como ejemplo. Y cuando es el tema de la pérdida, les pregunto a los pacientes, a ver, ¿fue una persona importante para ti? Me dicen, sí, claro, completamente. ¿Y por qué no debería dolerte entonces? Exacto. O sea, si fue tan importante, ¿por qué no debería dolerte? Claro que debería dolerte. No hay otra razón por la cual debiese dolerte. Porque te importó la persona y porque fue importante para ti. Entonces, es donde nosotros decimos, pues la tristeza es completamente normal. Claro. Así como el enojo, a lo mejor, si yo llego y ahorita te empujo. Claro que me voy a enojar. Sí, que yo no estoy esperando que te sientas alegre porque te acabo de empujar. O sea, la reacción normal y esperada es que te enojes. Ahora, ¿qué hagas con ese enojo? Ya es otra cosa. Y también algo ahí sí, una frase que
no recuerdo en este momento de quién fue, pero en una situación anormal, cualquier respuesta es normal. Entonces ahí sí pues sí, me dicen de una pérdida y me pongo, que de alguien que me dolió mucho y me pongo a llorar y a gritar, pues va a ser normal ante una situación anormal, entre comillas. De Viktor Frankl Gracias. La cita justamente, y justamente citando también a Frankl, otra cosa que decía era: en un mundo que no puedes cambiar, lo único que puedes cambiar es a ti mismo. Tienes la difícil tarea de cambiarte a ti mismo, no puedes cambiar a los demás. Y eso también habla de una salud mental sana. Cuando tú no puedes cambiar a los demás y los demás te están lastimando, una opción también es irse, alejarse, claro, evitar. Y justo con esto que estás mencionando me encantó precisamente, ya como parte del cierre, ¿qué hacemos los psicólogos? Tal cual, buscamos este cambio de la persona, del paciente, pero este cambio para poder cambiar su mundo. Ahí sí, y algo que siempre les digo, ¿no? Como tal lo mencionaba el psicólogo hace un momento, el que viene a terapia es el que va a cambiar, y también yo se los digo, no va a tener a tu familia, salvo una situación diferente, sí. Pero vas a ir notando cambios conforme tú vayas cambiando. Entonces, esa es nuestra difícil tarea, porque sí es difícil tarea de propiciar estos cambios, pero irlos guiando a ustedes de formas adecuadas, con las herramientas necesarias y demás, para que puedan ir generando esos cambios. Exactamente. Y justamente ahí es donde también, como dices, ya entrando en este cierre, es donde nosotros tenemos que tomar mucho en cuenta, pues al final del día, a la terapia no va quien espera que los demás cambien. A la terapia va quien espera cambiar su propia situación, quien espera modificar su propia situación y quien espera mejorar su propia situación. Entonces, a la terapia no va quien es débil, de hecho. A la terapia sí, cañón, porque sobre todo me toca muchísimo escuchar que es que como soy débil, voy a terapia, como soy débil, como me entristezco, como estoy bajoneado y demás, por esa misma razón es que vengo, porque soy débil y tengo que cambiar eso. Y es donde yo normalmente menciono, al contrario, tú eres suficientemente fuerte como para venir a terapia, tú eres suficientemente fuerte como para trabajar en ti mismo, y sobre todo un punto bien importante, eres suficientemente fuerte como para modificar lo que en tu familia y en tu contexto y en tu situación nadie más ha querido cambiar. Completamente, y esa es la tarea más difícil. Exactamente. Pero los cambios son de verdad que valen la pena. Ahora sí que vayan a terapia. Sí consideran que lo necesitan, claro. Exactamente. Pero bueno, se las vamos a ir dejando hasta aquí por el día de hoy. De verdad, espero que les haya gustado. A mí me encantó. La verdad es que es la primera vez que hacemos esto. Es el primer podcast. Estoy fascinado. Yo también. Muy emocionada, igual de escucharlos, sus comentarios, qué piensan. Déjenos sus comentarios. Ahí. Ahora sí que en la cajita de comentarios, déjenos sus comentarios. Déjenos también en las redes sociales que seguramente van a tener aquí. ¿Qué les gustaría hablar, qué quieren escuchar y qué les pareció también este primer podcast de Conversando con el Elefante, para ir identificando todos estos elefantes rosas a nuestro alrededor, de los cuales no queremos hablar o no queremos ver muchas veces. Exactamente. Y recuerda que aquí en Clarion somos tus aliados en el camino a la claridad. Muchas gracias. Que tengan lindo día.